Muy buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del INERM, les doy la más cordial bienvenida a esta presentación editorial, Maestras Urbanas y Rurales, siglos XIX y XX. Y pues para ello tenemos el honor de contar con la presencia de 4 de las 5 autoras. Lamentablemente la tarde de hoy no nos pudo acompañar la doctora Luz Helena Galván, pero bueno, pues cuando hay oportunidad para hablar del capítulo del que es coautora, leeré una semblanza de la doctora Galván. Este libro, yo nada más quisiera pues hacer un preludio a esta presentación editorial para que podamos escuchar las voces de las autoras. Es resultado de los trabajos que se realizaron en el Seminario Internacional de Historia de la Educación, un seminario que es auspiciado por el CIESAS y que pues, está bajo la coordinación de la doctora Luz Helena Galván. Se integra por 4 capítulos, en los que se desarrollan diversas narrativas sobre la trayectoria de maestras mexicanas y su contribución al sistema escolar, a la producción de los libros de texto y desde luego la literatura dirigida al público infantil. Es el volumen 3 de la colección Las Maestras de México. Como saben, pues en el INERM se ha intentado visibilizar la labor de las maestras a lo largo de la historia, y este tercer volumen pues es la aportación que corresponde a pues esta identificación de la labor docente en el siglo XIX y siglo XX. Y pues como les decía, la tarde de hoy contamos con la presencia de 4 de las 5 autoras que escribieron esta obra, que participaron en esta obra, y para presentarlas y pues para que tengamos una imagen, una perspectiva del contenido de esta obra, pues le cederé el uso de la voz a cada una de nuestras 4 invitadas en el orden en el que aparecen en el índice del libro, ¿no? Por pues un sistema pues, de ordenamiento del pensamiento y desde luego también de la propia obra editorial que también se puede conseguir aquí en nuestra librería. Así que el primer capítulo es de la autoría de la doctora Rosalía Meníndez Martínez y voy a leer una breve semblanza curricular de la doctora Meníndez. La doctora Rosalía Meníndez Martínez es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. En la actualidad es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha sido profesora visitante por la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y del Seminario Internacional de Historia de la Educación, auspiciado por el CIESAS, denominado el Magisterio como Productor de Saberes. De su producción académica destacamos el libro Las escuelas primarias de la Ciudad de México en la modernidad porfiriana, México, UPN 2013. Y como les decía, es autora del capítulo titulado Juvencia Ramírez, viuda de Chávez, una profesora de la élite educativa porfirista, 1864-1937. Así que le cedo el uso de la voz a la doctora Rosalía Meníndez, pues para que nos platique de este capítulo, de este personaje, que además pues es interesantísimo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la iniciativa, a la colaboración y al trabajo de varias personas que se conjugaron para dar finalmente con la publicación de este texto. Y sí me gustaría agradecer sobre todo a la doctora Luz Helena Galván Lafarga, que en este momento no se encuentra con nosotros. Ella fue la coordinadora de alguna manera de este trabajo. Es un trabajo de 4 autoras, entre ellas la doctora Galván, pero quien tuvo la visión de organizar este libro y de las temáticas que lo incluyen, pues fue ella. Ella, al igual que cada una de nosotros, formamos parte del seminario sobre maestros y productores de saberes, que como ya mencionaron, se coordina por la doctora Galván y está en el CIESAS, el Magisterio como Productor de Saberes de 1890 a 1960.
Y es justo en ese seminario donde nosotros nos abocamos a la investigación de los maestros desde el siglo XIX y siglo XX. Todavía el XXI no lo hemos tocado, pero seguramente ya en el próximo ciclo del seminario, en la próxima serie, tocaremos el siglo XXI. Entonces, este trabajo es producto de las discusiones, de las investigaciones que cada uno de los investigadores que lo conformamos salió. También pues quisiera darle las gracias a nuestra institución que nos acoge, a la doctora Patricia Galeana, que es la directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y también a la doctora Graciela Fabián Mestas, que tan amablemente se ha encargado pues de hacer varios aspectos que tienen que ver con la edición y la publicación de este libro. Entonces, muchas gracias a ellos. Y bueno, pues ahora les voy a hablar un poco de mi artículo, que se titula Juvencia Ramírez, viuda de Chávez, una profesora de la élite educativa porfirista. Y abarco prácticamente su vida, de 1864 a 1937. ¿Por qué elegí a la maestra Ramírez? Bueno, actualmente estoy investigando sobre un grupo de profesores normalistas que tuvieron su vida formativa, académicamente hablando, y alguna de su producción a finales del siglo XIX y XX. Y ellos formaban parte de una élite educativa. Revisando la documentación, pues veía yo que lo que más había era hombres, ¿sí? Bueno, en el siglo XIX era muy normal que lo que más había eran hombres dentro del espacio educativo. Sin embargo, al ir ahondando en las fuentes, en la documentación, empecé a ver pues que sí había mujeres, pero que a lo mejor no estaban tan visibles como los hombres. No son muchas, tampoco hay que hacernos ilusiones de que eran muchísimas, pero sí las va a haber. Muestra de ello es lo que cada una de nosotros vamos a presentar en este libro. Y entre ellos empecé a encontrar alguna información sobre Juvencia Ramírez. Lo que me fue a mí llamando la atención de esta mujer era la vida que había tenido, el desarrollo que había tenido como persona y como maestra, y finalmente que una mujer ocupara un puesto pues de alto nivel, como era ser la directora de una escuela normal de niñas. En ese tiempo la escuela normal era de niñas o de chicos. Entonces me llamó la atención porque dije, bueno, ¿y cómo le hizo? Fue mi primera pregunta, porque en ese tiempo no era tan fácil que ni entonces ni ahora, que se posicionaran en lugares de alta dirección. Entonces fue que dije yo, me gustaría saber de esta mujer, qué ha pasado con ella. Y dentro de ello, pues todo el contexto que la rodea es el porfiriato. Aun cuando ella nace en 1864, que le toca pues prácticamente parte del imperio de Maximiliano, un periodo muy interesante, la mayor parte la vive durante el porfiriato, su época, digamos, de esplendor. Entonces, en esa época empiezan a haber escuelas normales que se empiezan a crear, tanto de hombres como de mujeres, y en una de ellas va a estudiar Juvencia. Es decir, vemos cómo la creación de estas instituciones van a generar y van a formar no solo maestros, van a formar intelectuales y van a formar políticos inclusive y gente que va a tener mucho que decir. Entonces, otro de los elementos de Juvencia es que ella no seguía el patrón tradicional, ¿no? Porque estudió una carrera, ¿no? La mayoría pues terminaba la primaria y hasta ahí llegaba. También pertenece a una familia muy especial. Ella viene de una clase media alta, por decirlo, ¿sí? Ella nace en Durango y es más bien norteña, toda su familia es norteña, ¿no? Vivieron en Jalisco, etcétera, y finalmente, como pues la mayoría, finalmente llegan a la Ciudad de México, pues por diferentes razones, por escuelas, por trabajos, etcétera. Entonces, Juvencia tiene esta oportunidad de estudiar y de pertenecer a esta familia donde va a ser muy importante. Esa familia va a ser muy importante para su vida y en especial su abuelo.
su abuelo materno va a ser el hombre que la va a ir posicionando en los diferentes espacios que ella va a ir ganando. Digamos que le daba el empujoncito y luego ella ya lo aprovechaba, pero siempre estuvo el abuelo por ahí ayudándola. Entonces la historia de esta maestra nos va a permitir adentrarnos en espacios poco explorados. A través de su biografía vamos a ir viendo cómo ciertos miembros del magisterio femenino lograron tener presencia y voz en los ámbitos de interlocución con los representantes de la alta política educativa. De allí que me resultó interesante e importante conocer a una maestra con esta trayectoria. ¿Cuál fue el objetivo en esta escritura? Bueno, pues sin lugar a dudas estudiar a la maestra Ramírez, pero como parte de una élite educativa. No era la maestra, como ustedes van a ver aquí en las otras presentaciones, pues maestras rurales o maestras con otras características. No, esta se posicionó, forma parte de ese grupo. Y pues las prácticas, los saberes, los contactos, las redes en la alta política de la época van a dirigir mucho lo que va a ser su futuro profesional y académico. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó para este trabajo? Bueno, se inscribe dentro de lo que nosotros conocemos como la historia social de la educación y parte del análisis de los autores educativos, en este caso la maestra Ramírez, y los puntos que cubrí para estudiarla fueron los siguientes: conocer sus antecedentes familiares, fuera o no fuera digamos, de una familia de buen nivel, siempre los antecedentes familiares son muy importantes al momento de construir una biografía, ¿no? Luego, las redes personales que estableció a nivel de familia y amigos. O sea, va a haber familia, amigos y después ya otro círculo, que será el círculo laboral, donde se tejen una serie de redes que permiten la movilidad de esta mujer. Y finalmente, su formación académica y su trayectoria profesional. Entonces, esos son los 3 puntos que yo abordé en el trabajo. Las fuentes, ¿de dónde provinieron? ¿De dónde saqué la información? Porque en los casos de este tipo de investigaciones uno necesita tener documentación. A veces no la hay, a veces uno tiene que sufrirle, o a veces se encuentra unas cosas como lo que les va a contar aquí la doctora Luz Amelia, porque ella sí se encontró una minita. No somos tan privilegiados de encontrar esas minas y a veces sí que nos cuesta. Bueno, entonces yo estuve haciendo una pesquisa en el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública, trabajando lo que es el antiguo magisterio, en la hemeroteca de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero de la Universidad Pedagógica Nacional, en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México y aquí, en la Biblioteca de las Revoluciones de México, de este instituto. También conté con 2 textos muy interesantes, el de Pedro A. Velázquez y el de Rosa María Jiménez. Fueron 2 trabajos que también me ayudaron a encontrar algunos puntos, sobre todo al momento de construir la biografía de la maestra. Juvencia Ramírez, bueno, ya les conté un poco cómo llegué a este artículo, cómo lo fui construyendo y cuáles fueron mis fuentes, etcétera. En las fuentes que ya les comento, tuve la suerte, porque a veces tampoco se tiene, de encontrar el archivo personal de la maestra, el archivo académico personal, ¿sí? Es decir, toda su trayectoria desde que ella entra a trabajar a lo que hoy sería la SEP, a la Secretaría de Instrucción Pública, y donde ahí se va viendo toda la movilidad laboral, pero también se va viendo la vida de una maestra que pide permisos, que se enferma, que se le murió el marido, bueno, la vida, ¿no? Entonces, a veces esa documentación nos habla de la vida de los maestros, ¿no? Y no solo de pues, cuántas clases dieron, cuántas horas, cuánto le pagaron, todas esas cosas, ¿no? Entonces uno va entrando en la vida de esta mujer. Y esa fue la otra razón por la cual me interesó esta mujer. Una vida pues complicada, aparentemente iba a ir muy bien, porque pues una niña, como diríamos hoy, una niña bien, pues el abuelito fue gobernador, se casó con otro hombre que su abuelo también era gobernador, pues como medio de élite, ¿no? Sin embargo, la vida fue caminando por otro lado. Afortunadamente, estudió. Y eso le va a valer mucho para posteriores años de su vida. Bueno, Juvencia nació el 25 de enero de 1864 en Durango.
sus padres eran de este estado de la República y pasó su niñez, como les decía, parte del periodo del imperio de Maximiliano y después el gobierno de Juárez. La familia estaba muy vinculada con la vida política, o sea, el abuelo era abogado, y bueno, fue senador, gobernador, bueno, tuvo muchos puestos políticos importantes. Y Juvencia, como todas las jóvenes de la época, se casó a los 22 años, muy jovencita, bueno, se casaban hasta más chicas. A los 22 años se casa con el nieto del exgobernador de Aguascalientes. Entonces, como decimos, pues estaba ahí en una familia que se movía políticamente. Las posibilidades de educación y de trabajo, como ya señala, se van a ir desprendiendo de sus redes sociales y familiares. Esto del marido va a ser importante porque él también tiene su propia red. Entonces, en el artículo ustedes van a ver cómo hay una red de parte de ella y una red de parte del marido, ¿sí? El marido, ¿no? Aquí, vamos a hablar de él. Bueno, pues se casa con este joven ingeniero que va a conocer en la Escuela de Señoritas de la Ciudad de México, donde ella está estudiando. Y él es profesor, es Agustín Chávez, él era estudiante de la carrera de ingeniería y se ayudaba con unas clases que daba en la escuela y ahí conoció a Juvencia, ¿no? Entonces, claro, una escuela de señoritas, llega un chico y pues a ver quién se puso más lista y se lo conquistó y fue Juvencia. Aunque cabe decir que no era muy guapa, no les traje la foto, pero está en el libro. Entonces se casa con este chico, pues todo parecía que iba a ser perfecto. Sin embargo, la situación económica de la familia no va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque él, más que ser ingeniero y gustarle la ingeniería, le gusta ser inventor. Es inventor. Y como inventor, pues casi no le pagaban. Inventaba muchas cosas, pero de las cuales recibía muy poco dinero. Con lo cual, pues la cosa se ponía complicada, porque Juvencia no trabajaba y cada año tenía un hijo. Tuvo 7 hijos. Entonces, hijos y hijos y hijos, y no había dinero. Y los inventos, pues bueno, pero era un inventor de altos vuelos. Se fueron a París, estuvo en Chicago, estuvo en Nueva York, estuvo donde había lo más representativo de lo que hoy diríamos la tecnología. ¿Con qué? Bueno, pues con los pocos que les pagaban, vivían. En estos avatares se fueron a París y el hijo pequeño que acababa de nacer se murió. Porque pues imagínense un viaje hasta París, lo que implicaba, barco, todo, bueno, el niño se puso muy mal y finalmente murió. Y la situación fue así, prácticamente la vida del matrimonio fue de más bajas que de altas. La familia de Juvencia, el abuelo, la mamá, les ayudaban constantemente, ¿no? Y menciona ella en algunos documentos, pues que tuvieron que vender hasta el piano, ¿no? Luego vendieron la sala y así fueron vendiendo todo porque ya no había ni con qué comer. Pero el esposo estaba en Nueva York inventando cosas. Entonces, bueno, finalmente el esposo pues se regresó a México porque ya no tenía forma de mantenerse y Juvencia pues tampoco de mantener a toda su prole. Llegó, se instalaron en Veracruz, que le ofrecieron un trabajo en Veracruz y ahí se enfermó. Ya venía enfermo, ya había tenido una vida complicada con todo esto, tantos viajes y demás y una escasez económica tremenda y finalmente murió en 1902. Agustín Chávez muere en el puerto de Veracruz dejando viuda con una situación económica difícil y con muchos hijos. Entonces ahí viene la otra etapa de la vida de Juvencia donde va a tener que sacar su título de maestra y ponerse a trabajar. Va a pedir trabajo, pues no se lo dan porque no tenía pues prácticamente experiencia, pero su tío le ayudó. Entonces el tío le dijo, no te preocupes, yo me veo en el café con unos políticos y les voy a hablar de ti. Y sí, efectivamente la recomendación del tío surtió efecto y entró a trabajar a la Escuela Normal de Señoritas, donde va a permanecer hasta su jubilación, bueno, hasta su renuncia prácticamente. Entonces, cuando muere hay una cosa muy interesante. Resulta que cuando se muere el marido, todos lo querían. Y no, el inventor y el ingeniero, y bueno, hasta de Estados Unidos le mandaron un dinero que nunca le habían pagado por 10 años. Y bueno, le cayó muy bien porque ese dinero se compró una casita
con la cual pudo vivir, ¿no? Entonces digo, bueno, ya muerto, pues sí salió el dinero del ingeniero, pero afortunadamente. Pero en el velorio se empiezan a enterar, hasta el presidente de la República, Porfirio Díaz, de que ha muerto el ingeniero. Nunca le pagaban, pero ahora todo el mundo lo quería. Y le dice, Porfirio Díaz le manda sus condolencias, y el ministro de Educación, Justo Sierra, y le dice, si se necesita algo, véngame a ver. Al otro día estaba ahí, por supuesto, y al otro día lo ve y inmediatamente le dan trabajo, ¿sí? Entonces empezó a trabajar, y a partir de ahí, primero empezó como maestra de psicología, como maestra de moral, dando clasecitas. Al año le están dando el nombramiento de directora de la escuela de señoritas. O sea, un nombramiento que en un año, la que estaba, llevaba como 30 años en el puesto, pero ya estaba muy mayor, y entonces la sustituye. Y a partir de ahí se quedará como directora. Entonces, empieza a tener una movilidad interesante, forma parte de la élite estando como directora, va a formar parte del Congreso Nacional de Educación Primaria, donde solo los grandes intelectuales de la época asisten, y solo había 2 mujeres, ella y otra profesora. Entonces, pues va teniendo una participación importante. Entonces, está en el Congreso Nacional, está en el Consejo Nacional de Educación, bueno, tiene una movilidad. Es profesora de psicología, de lengua nacional, de moral, de metodología, de pedagogía, de muchísimas materias. Es hasta el año de 1923 que ella se va a jubilar. Ella, en 1910, las cosas van a cambiar radicalmente, porque finalmente sus protectores, pues ¿quiénes eran? Porfirianos. Gente de Porfirio Díaz, el secretario, bueno, Porfirio Díaz se va exiliado, Justo Sierra se va y después se muere. Entonces, pues realmente la maestra Juvencia se quedó, pues yo diría que sin sus padrinos. Y esto pues trajo una situación para ella difícil, porque la están identificando con el antiguo régimen, con Porfirio Díaz. Aunque Madero le ratifica el nombramiento y tanto, ella no se siente del todo bien ya en la nueva situación. Entonces, finalmente ya para ir terminando, porque no sé cómo voy de tiempo, pero a lo mejor ya me pasé. Entonces, finalmente, el 1 de enero de 1906, escribe una carta tan interesante, presentando su renuncia. Yo nunca he visto una carta así de renuncia, ¿no? Porque todo el mundo está enojado y ya me voy y pues ahí, ¿no? No, hace una carta muy interesante de renuncia, donde hace una especie de resumen de lo que fue su vida en las aulas y en los espacios de dirección de la escuela de señoritas. Y agradece a la gente con la cual estuvo y la posibilidad que le dieron de ser maestra, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que la lean para que no se las lea yo. La pueden leer los invito a que la lean en el libro. Y bueno, y finalmente la maestra fue muy lista, porque siempre fue muy lista. Ella dijo, ya renuncio, y claro, renuncia a un puesto de directora, con lo cual el salario era bueno. Se va a quedar con sus clasecitas, que va a ser muy poquita paga. Entonces hizo una serie de movimientos de las clases que iba teniendo, dejarlas en el nivel mejor, para que la jubilación que le dieran fuera de buen nivel, por decirlo. Entonces, ya que hizo sus movimientos, se jubila el 3 de diciembre de 1923 y después de 29 años de servicio. Murió en Cuernavaca, Morelos, a los 73 años de edad. Bueno, y finalmente creo que con esta biografía, con esta historia de esta maestra, vista desde la historia de la educación y la historia social de la educación, podemos ver cómo nos adentramos en la vida de estos maestros y podemos ver cómo fue nuestro sistema educativo, cómo fueron nuestros saberes, nuestros conocimientos y cómo estos personajes van hablándonos cada vez más con sus historias de vida de lo que ha sido nuestra historia educativa. Muchas gracias. Agradecemos a
la doctora Rosalía Meníndez por su participación, pues desde luego ya está abriendo pues el panorama de estas mujeres rurales y urbanas, desde luego, pues en medio de esta élite porfiriana, y por supuesto pues esto nos va a dar o nos da pie a la siguiente intervención de la doctora Lucía Martínez Moctezuma, quien es coautora con la doctora Luz Helena Galván del capítulo titulado Dos maestras, María Rosales y Ana María Valverde, autoras de la colección de lectura Rafaelita, y que es una colección pues muy interesante. Yo nada más pues quería hacer este preámbulo pues para que se pudieran notar la perspectiva de esta obra, de este tercer volumen de las maestras de México que se publicó aquí en el INERM. Antes de darle el uso de la voz a la doctora Martínez Moctezuma, voy a leer una breve semblanza curricular de la doctora y por supuesto también de la doctora Luz Helena Galván, quien, como les decía, es coautora de este artículo. Lamentablemente no pudo acompañarnos en esta tarde, pero pues simplemente pues para denotar la ausencia, simplemente con su semblanza curricular, ¿no? Entonces, la doctora Lucía Martínez Moctezuma es doctora en Historia por la Universidad de París 10, Nanterre, en Francia. En la actualidad es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Sus líneas de investigación son la historia de las élites, historia regional de la educación, historia del cuerpo infantil e historia de la cultura escrita. Entre sus publicaciones destacamos la que coordinó con Luz Helena Galván, titulada Las disciplinas escolares y sus libros, editado por la UAM, Ciesas y Juan Pablos Editor en 2011. Y pues brevemente leeré también una semblanza curricular de la doctora Luz Helena Galván Lafarga, quien es doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. Desde 1974 se desempeña como investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, del CIESAS. Ha sido catedrática de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de Flaxo y de CIESAS. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es miembro fundador del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Es autora de 18 libros y 68 artículos, entre los cuales ya nada más destaco pues algunos. Un reto, la enseñanza de la historia hoy, publicado en 1999, La educación superior de la mujer en México, 1876-1940, publicado por Ciesas en 1984. Es coordinadora del libro Historiografía de la Educación en México, publicado en 2003. Es también coordinadora del Diccionario de Historia de la Educación en su versión multimedia, publicado por el CONACYT, por Ciesas y por la UNAM en 2003. Y también es coordinadora de la obra Debates y Desafíos en la Historia de la Educación en México, publicado por el Colegio Mexiquense y el ISEM en 2002. Así que, pues bueno, lamentamos su ausencia, pero pues al menos aquí reconocemos su trayectoria y ahora sí, pues ya le damos el uso de la voz a la doctora. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguramente sus preguntas y sus reflexiones nos van a ayudar a nosotros a pensar más detenidamente en los trabajos que, como ya les comentaba Rosalía, llevamos a cabo mensualmente en un seminario que ya tiene cerca de 28 años, que ha coordinado Luz Helena Galván en el CIESAS y donde se ha convertido finalmente en un espacio académico, pero también en un espacio de amistad, y eso nos ha permitido avanzar en muchos temas de la historiografía de la educación que han quedado de repente un poco olvidados. Nosotros hemos intentado, por ejemplo, integrar a nuestros trabajos el uso de la fotografía, esto que decía Rosalía, por ejemplo, y que también ha dicho Luz Helena. Un planteamiento que hicimos en el seminario es dónde encontrar la voz de las maestras, y Luz Helena decía, pues bueno, habrá que encontrarlos en sus silencios, y efectivamente fue lo que nos sucedió a nosotros,
porque buscando en el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública, encontramos estos expedientes que hablaban de su trayectoria laboral, pero que si leíamos nosotros minuciosamente y entre líneas, pues encontrábamos parte de su vida personal. Por ejemplo, nosotros encontramos unas cuestiones que me parece aquí, bueno, encontramos sobre todo la cuestión de la enfermedad, la aparición de la neurastenia, sobre todo en el caso de las maestras, y que eso nos ha abierto como un nuevo camino de investigación que esperamos dar cuenta pronto en una publicación. Bueno, en el capítulo que a nosotros nos tocó trabajar, Luz Helena y yo empezamos a tratar de localizar una maestra que fuera particular o que fuera significativa o que nos llamara la atención. Finalmente encontramos que había una colección de libros escrito especialmente para niñas que se llamaba Rafaelita y que servía para ejercitar la lectura de corrido de las niñas que cursaban desde segundo hasta cuarto año. En el primer año las niñas conocían los rudimentos de la lectura, pero ahí había otro tipo de lecturas. Formaba una colección de 4 libros. Los 2 primeros libros, por ejemplo, habían sido escritos por María M. Rosales. El siguiente libro, el tercero, había sido escrito por Ana María Valverde. Y el cuarto, no lo sabemos, pero aclaraba en la portada del texto que había sido escrito por una profesora desconocida, bajo la supervisión del doctor Manuel Rodríguez Navas, director de la Escuela Politécnica de Madrid, lo que nos muestra que se trataba de mujeres informadas, escritoras que establecían redes de sociabilidad, pero que aún trabajaban bajo la supervisión de un varón. En general, esta colección de 4 libros buscaba preparar a las niñas para la vida práctica. Les enseñaban cómo atender a la familia, cómo conducirse en la vida social, cumplir sus responsabilidades en la escuela y en su vida personal, preparándolas sobre todo para formar una familia. El libro narra en los 4 libros, en los 4 tomos, las aventuras de 2 hermanitos, Ramoncito y Rafaelita Álvarez. En el 4º tomo, por ejemplo, ya no se llaman Ramoncito y Rafaelita, como van creciendo con el número de libros, ya se llaman simplemente Ramón y Rafaela. En nuestro capítulo considero que hay 3 aportaciones a la historiografía de la educación en México que pueden plantear la discusión académica en 3 puntos. El primero es el uso de las fuentes. El siguiente es la práctica de modelos de lectura extranjero en un país como el nuestro, sobre todo rural a finales del siglo XIX, y la influencia de la práctica en la escritura. Nuestra primera aportación al campo de estudio, como decía yo, tiene que ver con el uso de las fuentes. Además de las que ya se han señalado, utilizamos los dictámenes que las academias de profesores hicieron a los libros escolares. Los textos de Rafaelita se disputaban el mercado escolar con El Ángel del Hogar, escrito por la maestra Delfina Rodríguez, quien en ese momento era la directora de la Escuela Central de Niñas Porfirio Díaz de la ciudad de Cuernavaca, en Morelos. De acuerdo con los dictaminadores del libro, este libro de El Ángel del Hogar tenía 3 ventajas sobre la colección de 4 libros de Rafaelita. Primero, las lecciones tenían párrafos escritos con letra manuscrita que las ejercitaba en la lectura de este tipo de letra. También había grabados que podían servir a las niñas para la clase de dibujo. Además de que se incluía un buen repertorio de recitaciones de autores nacionales. Los dictámenes sirvieron a los directores para orientar su mirada. Sin embargo, fueron determinantes las estrategias de las casas comerciales que se desplegaron
empresas editoriales como Herrero Hermanos o La Viuda de Bourret hicieron toda una campaña. Por ejemplo, eran capaces de ocupar toda la parte de atrás, la contraportada de las revistas, para anunciar todas las novedades de cada una de las editoriales, y parecía una lucha de empresas editoriales, ¿no? Finalmente. Se trata de archivos de empresas editoriales que aún no hemos localizado, pero seguimos rastreando por diversas vías y que nos han dado una explicación de por qué se publica el libro de Rafaelita con otro título. Por ejemplo, el cuarto libro de Rafaelita fue publicado en 1912 por Herrero Hermanos, sucesores en la imprenta de Henrich y Compañía en Comandita de la calle de Córcega en Barcelona, España, y se reedita nuevamente en México durante la década de los años 20 con otro título: Alegría del Hogar, historia de una niña hacendosa. Los cambios en el título, en el primer subtítulo y en el nombre del personaje, Rosalía por Rafaelita, hacen que efectivamente se trate de otro libro y la empresa editorial lo pueda vender. Dos razones pueden encontrarse en esta decisión. Por un lado, el interés del autor por mantenerse en el mercado editorial, a pesar de lo que sería la segunda razón: resolver el conflicto que se presenta entre las editoriales extranjeras y nacionales, que lleva a la constitución de la Sociedad de Edición y Librería Francoamericana, que defendía el derecho de los autores. Con esto se muestra que los libros de texto son objetos de valor que circulan en el mercado y producen una ganancia. De ahí el interés del autor por apartarse de las disputas entre extranjeros y nacionales y tratar de mantener su producto vigente en el mercado escolar, creando una nueva obra. Una segunda aportación de este capítulo al campo a la historiografía de la educación apunta a la práctica de modelos extranjeros de lectura. A finales del siglo XIX se impone el modelo francés, que se refleja en el contenido de los libros. La colección de Rafaelita no es una excepción, porque se va a inspirar en el libro de lectura Frascuelo del maestro francés G. Bruno. La obra de Francinet o Frascuelo cuenta la historia de un huérfano de 9 años que, siendo aprendiz de una fábrica de hilados y tejidos, recibe una recompensa por haber prevenido por un incendio. Va a compartir la escuela con los hijos del patrón. Como en todas sus obras, los temas se entretejen alrededor de 3 líneas y bajo el mismo modelo: el dominio del hombre sobre la naturaleza, la explotación agrícola y el desarrollo de la industria. Todos los textos se escriben en capítulos cortos, acompañados de una moraleja y una ilustración que subraya valores como el saber, el trabajo, el ahorro, la asociación, la justicia, la libertad y el deber hacia la patria. Un modelo que se siguió en los textos de Rafaelita, con lecturas amenas, instructivas, sobre temas de moral, higiene, ciencias, artes e industria, pero sus contenidos fueron mexicanizados. Por ejemplo, ya no se hablaba de las vías de tren que cruzaban todo París, o que llegaban de París al sur a Marsella. Ahora se hablaban de las líneas férreas mexicanas, se hablaba de los productos mexicanos, y hay una lección particular donde se habla del nopal. Sin embargo, eso no basta, porque pueden mexicanizarse los contenidos, pero en realidad el contenido es el mismo que en el texto francés. El último punto, bueno, hay una cosa que olvidaba, es que justamente eso hace que las imágenes de las niñas sean de niñas de finales del siglo XIX, europeas, pero con contenidos mexicanos. Entonces, imaginan ustedes a un niño el libro, por ejemplo, yo he encontrado que este libro circula en Cuernavaca hacia 1910. ¿Se imaginan a un niño de una zona rural abriendo un libro de texto y viendo imágenes francesas, aunque se hable del nopal? Pues hay ahí es una paradoja, ¿no?
Bueno, el último punto en el que me parece que nosotros, Luz Helena y yo, hemos contribuido al campo de la historiografía de la educación, tiene que ver con la práctica profesional de las autoras. Ana María Valverde, como otras profesoras de la época, va a participar como articulista en diversas publicaciones periódicas. Una de estas es la revista La Mujer Mexicana, donde describe algunos trabajos sobre el tema de la niñez y participa activamente en torno al movimiento feminista que constituye la Sociedad Protectora de la Mujer Mexicana en 1904. Imágenes y representaciones que no están presentes en la lectura de Rafaelita. ¿Son las limitaciones del programa las que llevan a la profesora Valverde a restringir su perspectiva femenina? ¿Es la institución la que limita el trabajo del profesor? ¿O son los editores del libro quienes imponen una representación del género femenino? Una serie de cuestiones que es necesario seguir explorando en los próximos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Martínez Moctezuma. Desde luego queda claro con esta intervención cómo hay múltiples acercamientos o múltiples formas de estudiar a la educación y cómo a través entonces de una obra de Rafaelita, de estos 4 volúmenes, pues también se puede acercar al conocimiento, a los saberes de la época que intentaron difundirse a través de esta obra. Para continuar con esta presentación editorial, le voy a ceder el uso de la voz a la doctora Irma Leticia Moreno Gutiérrez, quien es doctor en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior en Ciencias de la Educación del Estado de México, institución de la cual también es jubilada. Forma parte del Seminario Internacional de Historia de la Educación del CIESAS, de este que ya han estado mencionando, que se llama El Magisterio como Productor de Saberes. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Entre sus publicaciones destacamos Historiadores, Pedagogos y Libros Escolares, su contribución a la educación del mexicano, editado por el Seminario de Cultura Mexicana en 2015. Y es autora del 3er capítulo de este libro, que se llama Una vida en las aulas, Guadalupe Quinto Montenegro, 1906-1959. Así que adelante, doctora, por favor. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta experiencia, además de con mis colegas, con todos ustedes. Es grato mencionar el trabajo que esta tarde del cual les voy a platicar, que es la vida de Guadalupe Quinto Montenegro. Ahí está, esa es mi maestra. Ella no fue escritora de nada, no fue de la élite, fue una maestra de a pie, una maestra rural. ¿Por qué estudiar una maestra rural? ¿Y para qué estudiarla? O sea, todas las vidas son importantes, y más las de los profesores y educadores de esas que dedican su vida en las aulas. Por eso, una vida en las aulas. Guadalupe Quinto Montenegro, ustedes la ven ahí, tiene 23 años, es cuando inicia su labor educativa. ¿Cómo construyó la vida de Guadalupe Quinto Montenegro? ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Y por qué la estudié? Voy a permitirme leer un pequeño trozo que viene aquí en el artículo que ustedes podrán leer cuando tengan el libro en sus manos, que dice esto. Esta es una biografía social que ofrezco a los lectores. Es una maestra rural que vivió durante la primera mitad del siglo XX. En ella revivo y evoco al personaje objeto de esta investigación. Entrecruzo diversos planos de su vida, su singularidad, el contexto histórico, social y cultural. Con estos pequeños trozos, porque son trozos de la vida de Guadalupe, busco entender a mi maestra, sus acciones, sus pensamientos, sus emociones, aspiraciones
e imaginar su vida. Quien escribe una biografía, además de las fuentes históricas básicas para cualquier trabajo histórico, también requiere de creatividad, de imaginación. No encuentra uno todo, encuentra pedacitos. ¿Y ahora cómo los tejo? ¿Qué encontré de Guadalupe y cómo fui armando la trama? Las fuentes que yo reviso son algo que parecería intrascendente. Los informes de los inspectores escolares. Y uno dice, ¿y eso? Pues sí, ahí está Guadalupe. La planeación anual y los informes finales que todos los profesores de todas las épocas hacíamos y seguiremos haciendo seguramente. Esas son las fuentes, pero en esos informes tan institucionales, tan administrativos, ¿dónde están los sujetos? Ahí está, encontrarlos en los silencios, ahí están. Ahí encontré a Guadalupe. Guadalupe, una maestra que nació en Tasco, en el estado de Guerrero, hija de un minero y de don José Trinidad, y doña Encarnación, una mujer analfabeta. Es la única mujer de 6 varones. Es la segunda. El primer hijo de este matrimonio, por las condiciones tan precarias de la familia, se va. ¿A dónde? Nadie lo sabe y nunca regresa. Y entonces, ¿qué hacen con la única hija? La mandan a una escuela de monjas, al Estado de México, porque llega al Estado de México, a una escuela de monjas con su tía Teresa. Y ahí estudia la primaria. Cuando termina la primaria, se queda con las monjas, seguramente con la intención de dedicarse a la vida religiosa, mas no es así. Cuando ella tiene 23 años y ante la campaña que la SEP hace de quien tenga una formación primaria elemental puede incorporarse a las aulas para toda esa gran cruzada de educación popular, educación rural, educación indígena. Ella acepta el reto y se va a una comunidad que yo creo que no sabía ni dónde estaba. ¿Sí? Un pueblo del municipio de Lerma metido en las montañas, una comunidad otomí, San Lorenzo Huitzicilapa, de donde yo soy originaria y donde vivo. Por eso la estudio. Sí, claro, o sea, llega. Mi maestra es mi maestra, no fue mi maestra, no, todavía no nacía. Yo en 59 todavía no nacía. Sí. Ahí llega, y llega a una comunidad donde la gente, además de ser indígena, es campesino, pero campesino jornalero, con una producción agrícola de temporal, o sea, gente pobre. Y hay una escuela rural federal, Luz del Campesino. El nombre de la escuela nos va a decir mucho, ¿no? La Escuela Luz del Campesino. Entonces, es muy interesante porque ya llegué en 1929 a esa comunidad. Antes hubo maestros, solo varones. Entonces, las primeras 3 mujeres que llegan son Guadalupe, Aurora Pizarro y Magdalena. 3 mujeres, así de elegante llegó una comunidad rural, campesina, indígena. Entonces, sí, llamaba, además de pelo corto. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, ahí la tenemos, ahorita vamos a decir, ahí está, al fondo medio se distingue su escuelita, que quiero decirles que esa escuela todavía está, ese edificio escolar está, como en la época donde ella llegó. Guadalupe, con solo la primaria, llega y claro, impacta no solo a los niños, tienen que vivir ahí,
está la casa del maestro, sino que también impacta al señor delegado. Clásico. Sí, eso era clásico. La maestra rural finalmente va a ser la amante del señor delegado. Entonces aquí hay cosas muy interesantes porque esa foto que tenemos ahí es un festival del 16 de septiembre. Ese 16 de septiembre hay un programa de festejos de las fiestas patrias. Se los voy a leer y les voy a decir, está montada en el caballo del señor delegado. Está vestida de china poblana porque son las fiestas patrias. Está en la escuela y sus trenzas son postizas, como ustedes pueden ver. Pero el programa de la fiesta dice así: Obertura por la orquesta. Alocución por la señorita profesora Aurora Bizarro. Sainete en un acto representado por un niño de grupos de la escuela. Bailable regional desempeñado por un grupo de alumnos de la escuela nocturna. Cartas son cartas. Cuadro representado por la señorita profesora Guadalupe Quinto y el señor delegado Fidel Gutiérrez. El cuento El abuelo, El dolor del campo, drama en un acto. Las chapanecas, bailable regional. Recitación a la bandera por la niña Clara Franco. Diálogo por las niñas Gabino Ortega y Erlinda Gutiérrez. Los fifis, cuadros por los niños pequeños. Canción popular por los alumnos nocturnos. Entonces vean cómo este programa nos muestra esa interrelación que se daba en las escuelas rurales entre la comunidad y la población, porque las maestras ahí vivían, atendían los grupos de los niños por la mañana y por la tarde noche atendían a los adultos, pero además, como ahí vivían, también atendían las necesidades de correspondencia que tenían la población. Guadalupe está en esa escuela y en esa comunidad hasta 1935, cuando muere precisamente el señor delegado, pero ya tiene 3 hijos. ¿Qué sucede aquí? Esta es la vida personal de ella, esa singularidad. Una mujer que no se casó pero tiene 3 hijos. En esa época, pongámonos, además es la maestra, tiene que volver a trabajar. ¿Y ahora cómo va a entrar a trabajar? ¿Como viuda? Nunca se reconoció como viuda. Siempre fue la mamá de estos 3 hijos, pero tampoco dijo, soy madre soltera, como diríamos hoy. Son mis hijos, pero no soy viuda. Sus hijos tampoco fueron reconocidos como hijos legítimos, están registrados como hijos naturales. Entonces es así como el estigma que van a tener que cargar ella y sus hijos toda la vida. Como queda en una situación muy precaria, reingresa al servicio. En ese ínter de 31 a 35, cuando nacen sus hijos, no sé qué pasó, esos son los trozos. Ay, quién sabe qué pasó, siguió trabajando, pero se quedó en la comunidad, eso sí, porque ahí están bautizados los niños y porque la gente de la comunidad sabe que la maestra Lupita ahí vivía. Regresa nuevamente al servicio en esa misma zona a otras escuelas rurales federales, también de población indígena. Xochicuautla, una comunidad de ahí de Huitzicilapan, 3 kilómetros entre el monte. Llega allá y ella tiene que vivir, pero no se puede llevar a los niños, entonces los chiquitos se quedan acá, en una casa encargaditos, y ella se va, y los fines de semana regresa. Es maestra de a pie, esa sí es maestra de a pie, sí, literal. Y así empieza.
Pero a partir de ahí ya no va a ser maestra de grupo solamente, va a ser siempre directora de la escuela. Y aquí yo encuentro en los informes, como dicen, que llega su ángel protector. Y lo pongo entre comillas porque yo no sé qué tanto la protegía, el señor inspector. ¿Sí? A partir de ahí siempre va a ser directora con grupo. ¿Qué encuentro en los informes? ¿Cuánto ganaba? ¿En dónde vivía? ¿Y qué hacía? La maestra era muy cuidadosa. Decía todo lo que iba a hacer durante el año en la planeación. Y en el informe decía qué hizo. Pero también tenían que entregar el informe financiero de la parcela escolar. Entonces resulta que las cuentas le salían en cero siempre. Lo mismo que entraba era lo mismo que se gastaba. Entonces nadie le podía decir, usted se quedó con algo, ¿no? Entonces, era muy hábil en ese sentido. Y uno lo ve, en todos sus informes siempre sale en cero. Y dice, o era muy buen administrador, o qué pasó. Son como los hitos que quedan ahí colgados. ¿Qué más veo en Guadalupe? Guadalupe, después de Xochicuautla, se va a Tlalmimilolpan, otra comunidad rural, y regresa nuevamente a Huitzicilapa. Por favor, la siguiente. Y aquí la tenemos. Ahí está Guadalupe. Esa señorita elegante, vean la hora. Aquí ya es 1939, 10 años después. Como dice, se nota que la vida no la ha tratado muy bien. ¿Sí? Ahí está su otro compañero de trabajo. Ella es la directora y el señor que está a un lado es el maestro. Etzana, un maestro otomí, él es su compañero. Y ahí están los niños, no son escuelas muy numerosas. Nuevamente está en Huitzicilapa. Y esa niñita gordita que se ve junto de ella, pues es su hija, una de sus hijas. Leonor, que fue una de mis informantes. ¿Sí? Ahí está en 39 la maestra. Y sigue viviendo en Huitzicilapa. Sigue viviendo ahí y sigue caminando. Va caminando a las escuelas donde le toca. Pero en 1940, 42, todos sabemos que dentro de las políticas educativas viene todo el proceso de profesionalización de los profesores, ¿sí? Unidad nacional. Y entonces el llamado es, ¿quieres seguir con la plaza, profesor? Estudia. Y no hicieron paros ni marchas. Se fueron a la normal nocturna y se pusieron a estudiar. Sí. Y ella fue una de esas personas. Se va a la secundaria nocturna primero, ¿verdad? Y después a la normal. Pero no solo eso, se lleva a sus hijos y los forma como maestros. Entonces, esa es otra faceta de su vida. No solo es maestra en las aulas, también es maestra formadora de docentes con sus hijos. Porque ¿cómo me doy cuenta que es formadora de docentes? Su hija mayor, Teresa, entra de maestra en la escuela donde ella está. Y cuando revisamos las planeaciones, lo mismo que escribió Guadalupe, lo escribió Teresa. Y yo me pregunto, ¿y el inspector, el maestro Sagaón, no leía eso? ¿O lo dejaba pasar? Era lo mismo. Pero luego Teresa se va a otra escuela. Y estando en otra escuela, la misma planeación que presenta Guadalupe como directora de una escuela, lo presenta Teresa como directora de otra escuela. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿y quién hizo la planeación? Como yo he revisado las primeras de Guadalupe, me doy cuenta que es Guadalupe, no Teresa. Pero claro, cada quien firma lo suyo, ¿no? Entonces, vean esos detalles que se van encontrando en estas fuentes, los informes oficiales. ¿Qué más encuentro de Guadalupe? A Guadalupe le toca vivir finales de la Escuela Rural Mexicana, la Escuela Socialista, toda la Escuela Socialista, la Unidad Nacional, y ella muere en 59, el inicio del plan de 11 años.
y cómo vive y cómo asume esas políticas educativas nacionales en las aulas de las escuelas rurales federales de zonas otomíes, indígenas, porque siempre está en esa misma zona. Va cambiando, enseña igual, qué hace, qué ejemplos, qué ejercicios, qué libros va usando. Y entonces, aquí hay una constante. Desde que ella ingresa en Huitzilipan en 29, ella siempre va a ser maestra, va a estar frente a grupo. Después va a ser directora, pero frente a grupo, claro. Y siempre va a tener primer año. Y entonces, venga la política educativa que venga, ella enseña con el libro de Torres Quintero. Y además, ahí lo dice, ¿no? Con el libro de Torres Quintero. Entonces, uno ve esa permanencia de las prácticas. Diríamos, Guadalupe se forma en claro, en la normal nocturna, pero también en las aulas de la escuela, en el ejercicio cotidiano de la labor. ¿Qué otra cosa importante? 1945, y uno dice, ya no hay escuelas rurales, ya no hay parcelas rurales, perdón, y sigue habiendo. Y Guadalupe sigue trabajando la parcela escolar en las comunidades donde está. ¿Por qué? Porque son comunidades rurales. ¿Sí? ¿Qué otra cosa encuentro en Guadalupe? Además de vivir todas estas políticas educativas, ella siempre está preocupada por, seguramente, para que no le quiten el trabajo, diríamos hoy, actualizarse. No fue a la UPN, no fue a la universidad, no estudió posgrados porque no había en ese entonces, si no lo hubiera hecho, seguramente. No existían tan abiertos y accesibles para los profesores rurales. Estudia por correspondencia taquigrafía y mecanografía. Entonces es muy interesante cómo sus ejercicios de mecanografía los hace con los documentos oficiales que manda. Y entonces uno encuentra ahí de todo. Imagínense a alguien que está aprendiendo a escribir en máquina, todo lo que escribe y cómo escribe. Estudia también por correspondencia primeros auxilios, y entonces es auxiliar de enfermería. Pues sí, tenía que hacerle de todo un poco, pero además vivió con la tía monja. Era en la zona escolar la maestra que enseñaba labores de la mujer. Las mejores costuritas, los mejores bordados, las mejores clases de costura las enseñaba Guadalupe Quinto. Ese es el trabajo que ella realiza en sus escuelas, en la vida cotidiana. Llega un momento en que ella tiene que irse a la ciudad de Toluca. Y cuando llega a la ciudad de Toluca no le alcanza nada más que para irse a vivir a una vecindad. Maravillas 9, todavía está la casa y sigue siendo una vecindad. Y uno llega y pregunta con los habitantes de la vecindad y dice, ah, sí, la señora Lupita. Sí, todos la conocíamos, era muy cariñosa, muy juguetona con los niños. Y yo digo, sí, claro que sí, yo tengo la experiencia, fue mi abuela, que no fue, es mi abuela, pero como si fuera, fue la amante de mi abuelo. Gracias. Agradecemos a la doctora Moreno Gutiérrez por esta tercera perspectiva sobre las maestras ahora rurales. Y bueno, les recuerdo que por un principio de orden estamos pasando con papeletas para que ustedes puedan formular preguntas o comentarios para las autoras, aprovechando que están aquí. Y para cerrar entonces esta presentación editorial, contamos con la presencia de la maestra Luz Amelia Armas Briz, quien es la autora del 4º capítulo, que está incluido en el volumen 3 de las Maestras de México. Y leeré una breve semblanza curricular de la maestra Armas Briz. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana y maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se desempeña como catedrática.
Ha realizado investigaciones sobre el estado de Querétaro, acerca de la población afroamericana en la entidad, así como de la educación, la época del porfiriato e historia de las mujeres. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras y del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía de Querétaro. Es autora de las siguientes publicaciones: Niñas y señoritas en las aulas del Querétaro porfiriano, 1877-1910, publicado en 2003. La solidaridad en la lucha contra la pobreza, testimonios de mujeres queretanas, Santa Fe de Querétaro, publicado en 2008. Y el libro para público infantil, Que te digan los héroes, ¿por qué nos gusta ser queretanos?, publicado en 2013. En la obra que hoy se presenta, como les anticipaba, es autora del capítulo titulado La maestra Luz María Barrera López y el proyecto educativo del gobernador Saturnino Osornio, Querétaro 1928-1935. Así que le cedo el uso de la voz, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí en esta presentación. Y bueno, pues yo les voy a hablar también de una maestra rural, ¿no? Ella es del estado de Querétaro, específicamente de San Juan del Río, Querétaro. ¿Le puedes dar, por favor? Aquí tengo yo que ligar a la maestra, ¿sí?, con la figura del gobernador de Querétaro. Este gobernador de Querétaro, bueno, van a ser contemporáneos, obviamente. Él es como 10 años mayor que ella. A él se le conoció como el hombre fuerte de los valles de Querétaro. Fue pues prácticamente un cacique. Y bueno, pues junto al rostro casi angelical de la maestra, ¿no?, que era verdaderamente una niña, sí, pues destacan más las facciones duras, ¿no?, de este hombre ranchero, ¿no?, que llegó a ser gobernador. Ahorita vamos a ver cómo, ante la mirada atónita de una sociedad queretana aristócrata, sí, conservadora y muy, muy religiosa. ¿Sí? ¿Le pasas? Ok, bueno, voy a hablar rápidamente de del currículo de este hombre, ¿no?, de cómo llega. Él era realmente un hombre de clase social muy baja. Él trabajaba como tlachiquero dentro de la escala, digamos, laboral, sí, del campo, sí. El ser tlachiquero es el puesto más bajo, pues, o sea, son los que raspan los magueyes para sacar el aguamiel para que después se haga el pulque, ¿no? Entonces, él era tlachiquero de la hacienda de San Clemente, mediero, trabajó como peón mediero en la hacienda de Ixajay. Y bueno, ante los abusos que estaban cometiendo los hacendados en esta época, sí, estoy hablando de la época de los 20s, 30s, sí, los hacendados no están pagando, sí, lo que deben de pagar a los peones de acuerdo a la ley, ¿no?, laboral que existía en Querétaro. Y entonces él empieza a organizar, ¿sí?, a los peones de los valles, ¿sí?, para exigir, lo único que pide al principio, ¿sí?, es que les paguen lo que les tienen que pagar. La ley decía que les tenían que pagar, sí, 40 centavos, ¿no?, y les estaban pagando 18 centavos. ¿No? Entonces, bueno, ante esta explotación él empieza a mover a la gente, ¿sí? Inclusive lo meten a la cárcel porque lo acusan de ser un agitador social, ¿no? Empieza a organizar a los campesinos para que se afilien a un sindicato, ¿no? Y entonces los hacendados, a todos los peones que sabían que se estaban afiliando al sindicato, ¿sí?, les quitaban el trabajo y además los boletinaban en todas las demás haciendas de la región, ¿sí?, para que no les dieran trabajo alguno. Acababa de pasar una época muy difícil en Querétaro, ¿sí?, se había dado una epidemia de tifo muy fuerte que diezmó verdaderamente a la población y que pues también vino una desgracia económica porque hubo unas malas cosechas por una sequía, ¿no? En Querétaro llueve poco realmente. Ahorita ya no surge que llueva porque hace mucho calor. Y bueno, entonces todo esto sí, pues hizo que los peones comenzaran a escuchar a Saturnino Osornio, ¿no?, este peón iletrado totalmente, no sabía leer y escribir. Entonces, bueno, se enfrentó con la ira de los hacendados, eso hay que decirlo. Los hacendados tuvieron una política de cerrazón muy fuerte, ¿no?, y de no escuchar las demandas de sus trabajadores, ¿sí?, y en lugar de eso los empezaron a combatir fuertemente, ¿no? Él se afilió al callismo, ¿sí?, estaba a calles
no gobernando, pero sí tras bambalinas en su periodo del maximato. Y bueno, ahorita vamos a ver más. Su carrera política, de pronto, sí, él llega apoyado por todos los campesinos, ¿sí? Lo nombran presidente municipal de San Juan del Río, la gente no lo podía creer, para que él pueda tomar el puesto, ¿sí? Un profesor rural de Amealco lo enseñó a leer y escribir. Ajá. Entonces, bueno, imagínense un iletrado, pues sí, pero bueno, que aprendió a leer y escribir como presidente municipal de San Juan del Río, era un hombre sumamente inteligente, por supuesto, no había tenido oportunidad de educarse, pero un hombre sumamente inteligente y astuto. Fue diputado federal después de eso y después llegó a la gobernatura del estado. Ajá. Fue una carrera meteórica, sí, como les digo, ante la sorpresa, ¿no? Y ante el repudio constante, sí, de una sociedad queretana que se quejó de él todo el tiempo, mandaban denuncias todo el tiempo hasta la presidencia de la República, sí, pero como este señor Saturnino, cuando fue justamente presidente municipal de San Juan del Río y se dio la guerra cristera, sí, él sí le prestó a Plutarco Elías Calles un contingente armado de rancheros, ¿sí? Para combatir a los cristeros. Entonces Calles, ¿sí? Pues siempre lo apoyó, inclusive ante tantas quejas que había contra Saturnino, ¿sí? Calles fue a la ciudad de Querétaro, ¿sí? Y desde el balcón del gobierno, del Palacio de Gobierno, ¿sí? Pues dio un discurso apoyando a Saturnino, ¿no? Entonces, pues contó con el apoyo de Calles definitivamente. Durante su carrera política, ¿sí? Él va a tener varios ejes, ¿no? En su administración. Ya como gobernador sobre todo. Él quería desfanatizar a la sociedad queretana, ajá, y lo quería hacer por medio de la educación. Obviamente como él sí no había tenido la oportunidad de ser educado, ni su familia tampoco, porque todos eran medieros, ¿sí? Entonces va a tener una política educativa muy agresiva, sí, pero muy de vanguardia y con la ley en la mano, en una mano, y en otra mano la pistola. Hubo violencia, sí la hubo. Cerró los templos, ¿sí? Dejó un solo templo abierto para todo Querétaro, ajá, y un solo sacerdote. Corrió a todos los sacerdotes, él dijo que con un sacerdote tendría que ser suficiente para toda la población queretana, y bueno, pues ya se imaginarán, ¿no? Cómo le cayó esto a la sociedad queretana. Y bueno, hace la organización sindical, ¿sí? E incrementa la productividad agrícola. Con todo esto, él lo que quería era favorecer a los pequeños propietarios, ¿no? Y también eliminar, sí, intermediarios en el comercio, afectando obviamente a los hacendados y a los comerciantes. ¿Sí? Hizo un reparto agrario ya muy necesario en Querétaro. En Querétaro, desde la Revolución Mexicana se esperaba que se hiciera un reparto agrario, ¿sí? Se presentaron como 66 peticiones de tierras de varios pueblos, sí, pero prácticamente ninguna se concluyó ni no se dio nada, pues prácticamente. Entonces es en esta época con Saturnino Soriano cuando se hace un reparto agrario importante, sí, afectando a los hacendados finalmente, pero no afectándolos demasiado. En realidad, si uno revisa bien la política agraria de Saturnino Soriano, sí, acabó beneficiando inclusive a los mismos hacendados, ¿no? Pero bueno, los hacendados nunca lo vieron. ¿Le das, por favor? Bueno, su ley de educación sí es revolucionaria, ajá, y bueno, él le va a poner muchísimo énfasis a la educación elemental y a la educación normalista. Ajá. Obviamente él quería que hubiera mucho más número de escuelas rurales, ¿no? Porque él viene de un ámbito rural y se da cuenta que pues se necesitan un montón de escuelas ahí. No es que en el Porfiriato no se hubieran abierto escuelas, sí se abrieron escuelas, pero muchas de esas escuelas sí cerraban sus puertas, sí, al poco tiempo de ser abiertas, pues por falta de recursos, sí, porque no llegaban los muebles escolares, no había maestros a veces, entonces pues era difícil sostener las escuelas que se habían abierto. Va a haber una expansión de escuelas rurales con él, sí, y nunca se ha dado tanto
¿sí?, tanto dinero, digamos, a la educación como en tiempo de Saturnino Osornio, en Querétaro. O sea, es donde uno se da cuenta, o sea, cuando todos los discursos de los políticos nos dicen que le van a apostar a la educación, no sé qué, pues a donde hay que fijarse es cuánto dinero le están dando a ese rubro, ¿no? Entonces, bueno, Saturnino Osornio, sí, inclusive le dio más dinero a la educación, le asignó más dinero a la educación, sí, que al ejército, sí, que en esa época pues eran también muchos recursos al ejército, sí, y que a la cuestión agraria inclusive. Su política agraria va a ir muy de la mano con su política educativa, sí, él va a querer educar, sí, al pueblo, sí, para que pueda recibir las tierras y las sepa trabajar. Entonces van muy vinculadas, ¿no? Una de las cuestiones que le fueron sumamente criticadas en Querétaro fue que cerró el colegio civil. El colegio civil fue, digamos, su antecedente habían sido los colegios jesuitas, que cerraron en 1767 con la expulsión de esta orden, y se convirtió en colegio civil. El colegio civil recibía un puñado de alumnos ya en esa época, digamos que el auge del colegio civil había sido en el Porfiriato, donde se podían cursar 4 carreras, era para varones nada más, sí, y prácticamente iban los hijos de la élite queretana, ¿no? Para esta época, la élite queretana en realidad estaba mandando a sus hijos a estudiar fuera, ya fuera del país o fuera de Querétaro, a la Ciudad de México muchos, y había un puñado de alumnos ahí, ocupando pues mucho espacio, ¿no?, porque el colegio es muy grande, hoy es parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, y ocupando además muchos recursos. Entonces cierra el colegio civil con el pretexto de que los muchachos del colegio civil no quisieron, se opusieron, pues hicieron hasta huelga, sí, se opusieron a su ley educativa, ¿no?, porque él había dicho que en todas las escuelas, sí, se tenían que aprender elementos agrícolas, y entonces estos niños dijeron, y nosotros que somos de aquí de la ciudad, ¿cómo por qué vamos a estudiar eso?, ¿no? Entonces, bueno, les dio el pretexto perfecto para cerrar el colegio, no los dejó sin escuela, los repartió a otras escuelas, sí, y la convirtió en la escuela normal y le asignó todo el presupuesto que se daba al colegio civil, que era bastante para unos cuantos niños, ¿sí?, se lo va a asignar a la escuela normal. Entonces todo el dinero, sí, se va a ir para eso, para la escuela normal y escuelas rurales. Y bueno, ahora voy a hablar de mi maestra, como decimos, ¿no?, porque ya las adoptamos, son nuestras maestras, ¿no?, María de la Luz Barrera López, sí, que nace en 1912 y muere en 2008, o sea, fue una mujer sumamente longeva, ¿no?, más ¿qué?, 96 años, ¿sí? Ella nació en San Juan del Río, ¿sí?, y ella estudió en la Escuela Normal Rural de San Juan del Río. En Querétaro soy de los pocos investigadores que han trabajado la educación, tengo que decirlo, y yo estaba estudiando el periodo de Saturnino Osornio porque pues fue un periodo muy revolucionario en la cuestión educativa, ¿sí? Cuando se me acercó un colega de la universidad, y ahí es donde les dio aquí bastante envidia a mis colegas, porque se me acerca con un montón de fotografías, con su archivo privado, ¿no?, de su familia, y me dice, oye, me gustó mucho el libro que hiciste sobre la educación de las mujeres en el Porfiriato, y fíjate que mi abuela fue maestra rural de San Juan del Río, y tengo estas fotografías que ella misma sacó con su foto, porque cuando empezó a recibir sus primeros salarios como maestra rural, sí, ella tuvo el sueño siempre de comprarse una camarita y entonces documentó su práctica docente, lo cual es verdaderamente maravilloso, ¿no?, porque entonces tenemos este acervo privado de fotografías que nos dicen qué estaba pasando en las escuelas rurales, ¿sí?, en una época muy convulsiva en Querétaro, ¿no?, con una educación socialista, porque se instaló la educación socialista en Querétaro antes de que se instalara a nivel nacional. Entonces, bueno, pues aquí, como ya vimos, hablamos de maestras muy encumbradas, ¿no?, socialmente, sí, pero yo rescato a esta maestra, ¿no?, como dice Peter Burke, ¿no?, con estas fotografías me permiten rescatarla desde abajo, ¿no?, desde su práctica docente del día a día, qué se está haciendo en la escuela todos los días, ¿no? Y pues bueno, obviamente que esto fue como haberme sacado la lotería. Entonces yo ya estaba estudiando a Saturnino Osornio, pues puedo compaginar perfectamente
perfectamente bien, ¿no?, las fotografías y mi maestra con Saturnino Osornio. Por supuesto que tuve que ir a los archivos, ¿no? En la SEP no tuve mucha suerte, nunca encontré su expediente, sí, pero bueno, a cambio de eso, la familia me proporcionó todos los documentos que tenían sobre ella, y en el archivo municipal de San Juan del Río, por supuesto, sí encontré pues mucha información de qué estaba pasando en las escuelas, ¿no?, y qué estaban haciendo ahí. Bueno. La Escuela Normal de San Juan del Río sí surge pues, en el contexto en que nacen todas estas escuelas normales rurales, ¿no?, muy impulsadas por Ramírez, ¿no?, y por Moisés Sáenz, en el contexto de las misiones culturales, ¿sí?, con el fin de formar maestros rurales, ¿sí?, que atiendan a las comunidades, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes pueden ver en este plan de estudios de 2 años, ¿sí?, qué tipo de disciplinas van a aprender estos maestros, ¿no?, que además solamente habían tenido 4 años de primaria antes, no se les exigía otra cosa más que 4 años de primaria, ¿sí?, y después podían pasar a la Escuela Normal Rural. Entonces estamos hablando de chicos que quizás están ya frente a las aulas a los 14, 15 años, ¿no?, muy jovencitos, ya están formados como maestros. Les llaman materias intelectuales pues a estas disciplinas que yo menciono ahí, mientras que las materias profesionales eran las que tenían que ver ya con técnicas de la enseñanza y cómo poder organizar y cómo poder administrar, ¿sí?, una escuela rural, y sobre todo, ¿sí?, conocer la vida rural, conocer la vida del campesino. ¿Para qué? Para saber qué es lo que necesitan, ¿no? Esto fue, digamos, la bondad que tuvieron las escuelas normales rurales, que como sabemos muchas desaparecieron. La de Querétaro finalmente también desapareció, pero bueno, nace en 1926 y ese mismo año se inscribe mi maestra en la Escuela Normal Rural, y sé por documentos que ya cuando ella ingresa ya son 40, ¿sí?, 40 alumnos los que están ahí. En las escuelas normales rurales vivían como en familia, ese era el método de vida. Los chicos estaban internados ahí porque muchos venían de diferentes comunidades, vivían en internado. El director de la Escuela Normal Rural era como el papá de todos los chicos y chicas, y la esposa era como la mamá, y todas las actividades de limpieza, de cocina, ¿no?, todo lo que tenía que ver con poder vivir en comunidad, sí, pues se tenían que ir rolando, ¿no?, las actividades, sí, ellos hacían sus propias, pues sí, su propia limpieza, su propia, no sé, pues cosas para poder vivir, vendían cosas o pedían ayuda a diferentes familias. A pesar de que Querétaro, sí, como ya lo dije, la mayoría sobre todo los aristócratas, eran muy conservadores, ¿no? También hubo familias liberales, y de hecho esta Escuela Normal Rural se puede sostener, sí, gracias a 2 familias liberales, ¿no?, que están aportando recursos a la Escuela Normal Rural para que se sostenga. Durante la Guerra Cristera sufrieron el embate de los cristeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque a estos maestros se les acusó de ser masones comunistas, como si masones y comunistas fueran lo mismo, pero bueno. Entonces sí fueron atacadas, ¿no?, muchas escuelas normales rurales fueron atacadas por los cristeros, sí, sin embargo salieron de esa, ¿no?, pudieron sostenerse a pesar de los embates, ¿no? Y bueno, el programa de estudios, sí, que establece en su ley de educación Saturnino Osornio, sí, esta es la currícula de materias, ¿no? Aquí digamos que lo nuevo podría ser, sí, la cultura física, las prácticas agrícolas, las pequeñas industrias, sí, lo demás pues prácticamente en todas las escuelas se daba, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a mi maestra, sí, como ustedes la ven ahí al centro, sí, con su grupo de alumnos, sí, son alumnos bastante pobres, la mayoría de ellos son indígenas, traen vestimenta indígena, sí, algunos de ellos andan descalzos, no sé si alcancen ustedes a percibirlo, y muchos de ellos traen las cabecillas rapadas porque pues por las poblaciones de piojos, ¿no? Que hasta la fecha existen las plagas de piojos en las escuelas, pero bueno. Y aquí la tenemos, sí, en Tequisquiapan. Ella fue maestra rural, sí, hasta los años 40, porque después se fue a vivir a la ciudad de Querétaro, sí, y aunque su hoja de servicios, sí, la siguen manteniendo como maestra rural,
durante mucho tiempo, pues finalmente ya no era maestra rural, ya era maestra urbana, ¿no? Pero bueno, a lo mejor por mantenerle el sueldo, porque le siguen manteniendo el mismo sueldo, hasta ya después de unos años sí ya le suben el sueldo, y ella va a ser maestra hasta la edad de 66 años, que pide su jubilación, y va a vivir todavía 30 años más. Bueno, aquí tenemos a la maestra con sus alumnos, ¿sí? En San Pedro Huacatlán. San Pedro Huacatlán hoy en día ya es prácticamente una colonia de San Juan del Río, está muy pegadito. La escuela sigue existiendo, ya la fui a visitar, está como Casa de la Cultura ahora, pero el edificio sigue existiendo. Y bueno, vemos aquí a la maestra trabajando con los alumnos, ¿sí? Trabajos manuales al aire libre. Yo me puse a investigar a ver qué tipo de camarita pudo haber tenido la maestra en esa época, y bueno, parece ser que lo más económico y lo más viable que pudo haber tenido, sí, igual también me lo dijeron su hija y su nieto, obviamente que también me tuve que basar en la historia oral, sí, porque tuve que hacerles entrevistas, ¿no? A la hija, que todavía vive afortunadamente y que está muy emocionada con este libro, pero que no pudo venir, y a su nieto, que tampoco pudo venir, pero bueno, que también está muy emocionado con esto, sí, y bueno, pues entonces ellos me prestaron estas fotografías, y bueno, aquí la vemos trabajando, sí, con los alumnos afuera. Esto también hay que decirlo, siguiendo, digamos, los criterios de Moisés Sáenz, ¿no? Y la pedagogía también de se me fue el nombre, de la acción, ¿sí? Había que sacar a los niños, que los niños aprendieran afuera de las aulas lo más que se pudiera. Por otro lado, yo también siento que esta cámara que yo me encuentro, que pudo haber tenido, que era una Kodak Brownie, pues no tenía flash todavía, entonces pues las fotografías, todas las fotografías son al aire libre, lo cual pues también es una belleza porque nos permite conocer qué hacen los niños al aire libre. ¿Le das, por favor? Y bueno, este es en la Escuela Rural de San Pedro Huacatlán, y están un par de niños aquí, en una pequeña jardinera ahí pegada a una de las paredes corroídas de la escuela, es una escuela pobre, ¿sí? Están regando una plantita, apenas se ve que están regando una plantita que seguramente ellos cultivaban y ellos tenían que hacerse cargo, ¿no? De esa jardinera. ¿Le das, por favor? Aquí tenemos el mismo patio, aquí los niños sí están posando para la fotografía, ¿sí? Pero aquí lo que me interesa es que ustedes vean que hay un tablero, ¿sí? Para que los niños jueguen básquetbol. Entonces, también, sí, ya esta cultura, ¿no? Del deporte, con Saturnino Osornio se van a formar los primeros equipos deportivos en las escuelas, tanto rurales como urbanas. Estas son excursiones que hace la maestra con sus alumnos. La maestra va aquí a caballo, y bueno, pues es una foto muy linda también, sí, que nos muestra un aspecto, ¿no? De lo que hacen los niños en estas excursiones. ¿Le vas? Muchas veces también los acompañan los papás de los niños, porque acuérdense que estos maestros rurales trabajan muy cercanos a la comunidad, no solamente educan a los niños, sino también a los papás de los niños, y por medio de las misiones culturales están recibiendo, sí, pues todo este equipo de profesionistas que llegaban a las escuelas, llegaban enfermeras visitadoras, ¿no? Llegaban ingenieros, llegaban abogados para ver qué necesitaba la comunidad, ¿no? Entonces sí hay un acercamiento muy fuerte entre nuestros maestros rurales de las escuelas normales, sí, y las comunidades. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algo muy importante que era llevar a los niños, sí, al campo, ¿no? Pues son chiquitos todavía, pero bueno, les enseñan algunas cuestiones ya de agricultura, lo más básico, ¿no? Los llevan, por ejemplo, donde está el bordo de agua, ¿no? Aquí tenemos un montón de niños, y estas fotos también me fueron muy importantes porque se ha dicho en Querétaro, ¿no? Digo nada más así sin saber, obviamente, porque yo estoy comprobando lo contrario, que durante la época de Osornio sí se cerraron las escuelas, que nadie quería ir a esas escuelas, que los padres de familia no mandaban a sus hijos. Sucedió en algunas escuelas, es cierto, Luz Helena Galván en un estudio que hizo lo comprueba, sí, muchas escuelas cerraron porque muchos maestros se negaron a dar esta enseñanza, ¿no? Socializante en Querétaro. Pero entonces, sí, lo que hizo Saturnino Osornio, sí, inteligentemente, es que habló con Plutarco Elías Calles y le dijo, ¿sabes qué? Me están renunciando algunos maestros, entonces necesito que me mandes maestros de otros estados de la República que quieran trabajar conmigo en este tipo de escuela. Y llegaron muchos maestros de fuera, y de hecho, sí, ahí es cuando María de la Luz conoce a su esposo. Su esposo va a ser uno de estos maestros, él llega de Monclova, Coahuila, sí, a trabajar a San Juan del Río,
sí, como director de una escuela, y se conocen y se casan, ¿no? Y toda la vida van a ser maestros los dos. Aquí están los niños también haciendo prácticas agrícolas, ¿no? Algo muy importante, como les dije, sí, es ofrecer a la comunidad diferentes servicios, y algunos de los servicios eran los viernes culturales, ¿no? Entonces, los viernes sí se hacían así como en teatros abiertos, sí, en espacios abiertos, es en Tequisquiapan, sí, se hacían bailables, ¿no? Bailables obviamente regionales. Las maestras hacían y los maestros hacían sus propios vestuarios, ¿sí? En la anterior vemos a los niños, pues aquí vemos niños, ¿no? Que están viendo el bailable, el espectáculo que les ofrecen sus maestros. En la que sigue nada más aparecen los maestros, pues están vestidas de tehuanas estas maestras, ¿no? Y aquí los niños, ¿no? Los niños y las niñas, ellas están vestidas de chinas poblanas, de ellos de charros, ¿no? Esta escuela es la de Tequisquiapan, y bueno, pues los niños también les enseñaban estos tipos de baile. Y el cultivo del deporte, ¿no? Va a ser muy importante. Sí, aquí vemos ya, ¿no? Estas fotografías de niñas haciendo tablas gimnásticas, ¿no? Las típicas tablas gimnásticas que seguramente a muchos de ustedes les tocó hacer en la escuela, ¿no? Entonces estuvieron vigentes, yo creo que como hasta la década de los 70s, porque todavía cuando fueron las Olimpiadas yo me acuerdo que se hicieron esas tablas gimnásticas, ¿no? Entonces, y fíjense cómo ya están vestidos en ropa deportiva, ¿no? Ya tienen un uniforme de deportes, y pues el espacio, sí se van a buscar espacios, aunque no los haya en las escuelas, pues los buscan. Este es un rodeo de ahí de San Juan, de Tequisquiapan, que se va a utilizar, sí, como pues para hacer deporte también, ¿no? Es como multiusos. Y aquí están los maestros, estos son los maestros, están formadas primero ellas y atrás están los maestros, sí, que también, esto es a campo abierto, sí, tienen acá también un tablero para básquetbol, y hacían pues un montón de deportes. Y algo importante también para los maestros es que supieran algo de música. Los maestros tenían que aprender, ¿sí? Si no eran buenos tocando un instrumento, pues entonces tendrían que aprender a cantar o solfeo o alguna cosa, y aquí tenemos a varias maestras. Es importante también señalar que mi maestra María de la Luz sí tuvo digamos, formó lazos, ¿no? Redes, sí, tanto familiares, ¿no? Pues su esposo, que es un maestro que llega de Monclova, su hermana mayor fue maestra, y también la vamos a ver con ella en muchas fotografías, sí, cuando mi maestra se va a vivir a Querétaro, sí, encuentro en los archivos que su hermana está de directora en la escuela en donde ella llega a dar clases. Entonces, pues bueno, obviamente también la hermana le va abriendo camino, ¿no? Entonces son estos nexos, estas redes que vemos que, ¿no? que todos nuestros maestros tuvieron que ir tejiendo, ¿no? Para hacer su práctica educativa. Entonces, y bueno, para las ciencias naturales, aquí tenemos una fotografía bellísima, ¿no? Y algunos de los textos que puse aquí es porque la maestra sí se tomó el tiempo de poner atrás de la fotografía de qué se trataba la fotografía y el lugar. Todas las fotografías son de los años 30, que es cuando ella está en estas escuelas de San Pedro Aguacatlán y de San Juan del Río, de Tequisquiapan, perdón. Esta es una lechuza que están disecando, bueno, que están preparando para ser disecada, ¿no? Y bueno, que la maestra está ahí observando. Esta es la hora del baño, así le puso ella a la foto, por eso yo lo pongo así. Esto tuvo que haber sido San Pedro Aguacatlán, sí, los niños, pues la higiene, ¿no? Va a ser una de las enseñanzas muy importantes en la vida de la comunidad. No solamente se les enseña a los niños la higiene, sino también las enfermeras visitadoras que van a las escuelas rurales, sí, hacen énfasis, dan conferencias todo el tiempo a padres de familia, a los niños, a gente del gobierno, inclusive los invitan, ¿no? A que vayan a esas pláticas, sí, y les hablan sobre todo de higiene, cómo se deben bañar, les enseñan a los niños cómo bañarse. Entonces, bueno, pues esta hora del baño, sí, va a ser muy importante. Aquí vemos una palangana con agua, sí, aquí ya está una palangana más chica subida en un tripié, ¿no? Y los niños, sí, pues bañándose, ¿no? Y esta finalmente, y creo que ya es la última, pues es una excursión escolar que se hace a San Pedro Aguacatlán.
aquí vemos no solamente, mi maestra es esta, que está aquí trepada, les digo, pues era una niña, entonces igual se trepaba a los árboles también. Entonces vemos que hay otros maestros, ¿no? En muchas de las fotografías sale también gente de la comunidad, ¿sí? No pude traer todas las fotografías, obviamente, pues por los tiempos, ¿no? De hecho, yo creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, pero bueno, este acervo, como les digo, me permitió rescatar a mi maestra, ¿sí? Desde abajo, ¿no? No es una maestra que llegó a tener títulos, ¿no? Nunca escribió nada tampoco, ¿no? Pero documentó su práctica docente, ¿sí? A través de fotografías, y eso es lo que me permite a mí rescatarla en su día a día en las escuelas, en la escuela rural. Muchas gracias.